Una noche, volví a casa después de trabajar hasta tarde. Mi coche aún estaba en el taller, así que tomé el autobús para el viaje de regreso. Por suerte me tocó el último. Además del conductor, yo era el único que iba en él. La semana de horas extra me había pasado factura y empecé a dormirme sin poder evitarlo. Me prometí inocentemente que solo dejaría descansar los párpados hasta la siguiente parada. En cuestión de segundos, estaba profundamente dormido. Un pequeño pitido sobre mi cabeza me despertó de un tirón. Pensé que era el sonido de los frenos del autobús. Miré a mi alrededor, aturdido, intentando ubicar en qué parada me encontraba. Debía de estar en el vehículo todavía. La luz entraba a raudales por las ventanillas laterales y un olor a podrido me invadió la nariz. Sentí unas ligeras arcadas mientras mi mente se adaptaba lentamente al ambiente. En lugar de estar sentado en el último autobús de camino a casa, me encontraba en un asiento de pasillo de un avión. ¿Un avión? No había estado en un avión en toda mi vida. Tenía pasaporte, pero eso no explicaba cómo me había despertado en uno. No solía soñar, y esto era demasiado real para ser un sueño. Con un miedo frenético y silencioso, giré la cabeza para preguntar a la persona sentada a mi lado qué demonios había pasado. Pero las palabras murieron en mi garganta. El hombre de al lado estaba claramente muerto. El corazón se me salía del pecho con cada latido. No tenía sentido. Estaba demasiado asustado para moverme. No podía mirar más allá del hombre y una mujer sentada junto a la ventana, que también estaba pálida como una tumba. Mi mente dejó de funcionar en ese momento. Entonces, un par de auxiliares de vuelo se acercaron a la parte delantera del pasillo. No reparé en ellos hasta que empezaron a hablar y a repasar las medidas de seguridad. Una voz alegre me hizo girar la cabeza para observar su rutina. «Bienvenidos, queridos muertos. Seremos sus azafatos de vuelo. Como este avión tiene 0 posibilidades de estrellarse, esta charla puede ser un poco diferente a la mayoría, pero permítanos presentarnos. Primero, porque van a pasar mucho tiempo con nosotros. Mi nombre es Nettie, y esta maravillosa dama es...» El chico azafato habló más alto y se detuvo para señalar a su compañera con una sonrisa. La chica llevaba el mismo uniforme que él, solo que con falda y tenía cara de agotada. «Batsy», dijo, como si no pudiera importarle menos. Todavía lleno de entusiasmo, el hombre siguió hablando. «Haremos todo lo posible para que estén cómodos en este vuelo. Solo tienen que pedirlo. Hemos remodelado este avión para que sea como los que usaban cuando estaban vivos. Muy reconfortante, ¿verdad? Incluso tenemos esas adorables máscaras que se bajan en caso de emergencia, pero nunca hemos tenido que usarlas. Ya no respiran, pero las dejaremos caer por diversión de vez en cuando», comentó Nettie, sin que se le borrara la amplia sonrisa. Este hombre estaba hecho para el servicio al cliente. «Súper divertido», añadió Batty con voz monótona. «Tenemos bebidas y esos pequeños cacahuates para que los miren. Todo muy divertido. Si alguna vez nos necesita, por favor, pulse el botón para un pequeño llamador ring-a-ding». «Ring-a-ding», repitió Batty con un gran suspiro, mostrando el sonido de una campanilla. «Estamos para ayudar en lo que sea. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora?» La brillante sonrisa seguía en su rostro, mientras levantaba la mano, como si fuera él mismo quien hiciera una pregunta. Nettie esperó unos segundos para echar un vistazo al silencioso grupo al que se dirigía. Para mi horror, algunos de ellos estaban arrastrando los pies rígidamente, cada uno con ojos lechosos y muertos, de aspecto ligeramente descompuesto. Los auxiliares de vuelo y yo éramos los únicos que parecíamos vivos en aquel avión. Finalmente, levanté la mano para que se diera cuenta. Con una sonrisa aún más brillante, me vio. «¡Oh, fantástico! ¡Una pregunta! Nunca hemos tenido una», dijo Nettie en tono alegre. Me gusta tu presentación, pero... ¿y si no estoy muerto y no debería estar aquí?», pregunté con la voz temblorosa.
La sonrisa casi desapareció de su cara. Algunos de los muertos intentaron girar la cabeza hacia mí. No obstante, pronto se olvidaron de que estaba ahí y miraron a ciegas delante de ellos. Apresurándose, el hombre se detuvo frente a mi silla y se agachó para que pudiera estar frente a él. Su rostro amable casi me hizo olvidar en qué situación me encontraba. Lo miré fijamente, ahora que podía verlo con más claridad. Por alguna razón, no llevaba mis lentes de contacto. No era para tanto. Recién después de unos metros, algunas cosas comenzaban a verse un poco borrosas. La primera vez que los miré a ambos, pensé que había algo raro en ellos. Al estar tan cerca, me di cuenta. Su pelo no era pelo, sino plumas plateadas que salían de su cabeza. Me quedé con la boca abierta ante la nueva y extraña visión, sin palabras que decir. «Pobrecito, debiste haber tenido una muerte súbita y no te diste cuenta», explicó Nettie. Casi me desmayo. Yo estaba seguro de que mi corazón todavía latía. ¿Cómo había muerto? ¿Se estrelló el autobús mientras dormía? ¿Qué pasó y cómo llegué aquí? Él deslizó una mano hasta mi muñeca con una expresión afectuosa en el rostro. «Te tomaremos el pulso para Sus palabras se interrumpieron de repente y sus ojos se abrieron de par en par. Cerró la boca y oí un extraño zumbido. Tardé unos segundos en darme cuenta de que estaba ahogando sus propios gritos. Me levantó de un tirón y empezó a arrastrarme por el pasillo. Su cuerpo se movía rígido como los cadáveres que nos rodeaban. Por supuesto, señor. Ya puede usar el lavabo. Le mostraré dónde está. Sigamos por aquí». La voz de Nettie se notaba tensa al forzarla por sonar alegre. Los ojos muertos de los demás pasajeros observaban cómo me arrastraba pasando al lado de ellos. Nettie narraba nuestro lento viaje con nerviosismo. «Caminando, estoy caminando». Su voz estaba tan acentuada que parecía un leve canturreo. Cuando entramos en el pequeño espacio donde los asistentes preparaban las comidas, por fin soltó mi muñeca. Batty nos siguió y una mirada interrogante apareció en su rostro. No entendía por qué Nettie arrastraba a un pasajero hasta ahí. Sus plumas eran negras y más largas que las de su compañero. Cubría la mitad de su cara con ellas, dándole un aspecto un poco gótico. Sinceramente, parecía fuera de lugar con su uniforme. «¿Por qué tienes las plumas alborotadas?», preguntó ella con los brazos cruzados. En vez de usar sus palabras, Nettie agarró mi muñeca otra vez y la mano de Batty, presionándola contra mi piel. Tardó un largo minuto en darse cuenta de lo que intentaba mostrarle. Cuando lo hizo, sus ojos se abrieron de par en par y se le esponjaron las plumas. Incapaz de aceptar lo que estaba sintiendo, acercó su oído a mi pecho para escuchar los frenéticos latidos de mi corazón. «¿Está vivo?», preguntó cuando por fin se separó. «¿Lo está? ¿Había pasado esto antes?», chilló Nettie mirándonos a ambos. «¿Por qué me lo preguntas a mí? Llevas más tiempo haciendo este trabajo». Todo aquello era tan extraño que no me atreví a interrumpir su conversación. Haciendo una pausa para pensar, Nettie asintió. Sacó un bloc de notas y despegó una pegatina dorada para colocarla en el uniforme de su compañera. «Una observación de estrella dorada». Esto era demasiado raro para ser real. Tenía que estar soñando o alguien me estaba gastando una broma demasiado buena. Para empezar, esas plumas tenían que ser falsas. Extendí ambas manos sin avisar a Nettie y las pasé por sus plumas, intentando encontrar dónde empezaba la máscara o peluca. Se sintieron más suaves y cálidas de lo que parecían. Un chillido de pánico me hizo detenerme y me di cuenta de que procedía de él. Me eché hacia atrás sobresaltado, dándome cuenta de que le había hecho algo realmente inapropiado. Su pálido rostro se sonrojó mientras intentaba controlarse. Batty me dirigió una severa mirada de «eso fue maleducado». «Lo siento, es que no creía que las plumas fueran de verdad», tartamudeé. Nettie le quitó peso al asunto e hizo como que no pasaba nada con un gesto, pero aún no se recuperaba del susto como para hablar. Al mirarlo por encima, vi algunos detalles que antes había pasado por alto. Sus piernas eran demasiado flacas para mantenerse de pie. Batty llevaba calcetines largos y blancos que terminaban en los tobillos y patas en forma de garra.
que parecían a las de alguna especie de pájaro. Nettie tenía los mismos rasgos asomando por los pantalones de su uniforme. Sus manos contaban con dedos inusualmente largos y huesudos. Cada uno tenía la piel pálida y unos ojos grises que casi brillaban como la plata. Estos dos no eran humanos, por difícil que fuera aceptarlo. Entonces, ¿qué son ustedes dos?, pregunté lentamente. Auxiliares de vuelo, respondió Nettie con voz positiva. No, quiero decir, no son humanos, ¿verdad? ¿Algún extraño híbrido de pájaro? ¿Salieron de un huevo o algo así? En ese momento, necesitaba ocuparme primero de los hechos menos extraños. Después de averiguar lo que estos dos eran, podría pasar a cómo llegué aquí y dónde me encontraba. Ambos se miraron, demostrando que nunca antes habían considerado esa pregunta. No lo sé, para ser honesto. Siempre hemos estado haciendo esto. ¿Crees siquiera que tenemos padres?, preguntó Nettie a su compañera, quien se limitó a encogerse de hombros. Ok, así que no sabría qué son estos dos. Entonces, supongo que tenía que centrarme en la siguiente pregunta. ¿Por qué estoy en un avión lleno de muertos? ¿Cómo llegué hasta aquí? Por lo visto, ninguno de los dos tenía la respuesta a esa pregunta tampoco. En lo que respecta a su conocimiento, cualquiera que terminaba en ese avión debía estar muerto. Sin contar a ellos dos, claro está. ¿Hay alguna manera de llevarme a casa? Claramente no debería estar aquí, pregunté esperando una respuesta. Bueno, esto nunca me ha pasado antes, así que no sabría decirte. Este avión nunca aterriza. Como estás vivo, no puedo explicarte el sentido de este vuelo ni cómo funciona realmente, pero fue hecho para permanecer en el aire. No podemos aterrizar en ningún sitio. Lo único que se me ocurre es preguntarle a Sok-Ti sobre esto. Nos ha entrenado a todos y es como una figura paterna, aunque llegar hasta él va a ser difícil. Nettie intentaba mantenerse positivo mientras hablaba. Mi sombrío panorama empañó un poco su alegre personalidad. Eso no era una buena señal. Mencionó llegar hasta un tal Sok-Ti en lugar de hablar con él. ¿Cómo era posible ir a otro sitio sin aterrizar? ¿Estaba esta persona en un lugar de difícil acceso dentro del avión? Me encontraba muy desorientado, así que Nettie solo siguió hablando. Podemos movernos entre aviones. La cuestión es que necesitamos una pluma del piloto. Es un poco gruñón la mayoría de los días. Puedo pedirle ayuda, no me importa. Sin embargo, puede que el intento no salga muy bien. Se lo escuchaba nervioso. Con todo, yo me aferraba a cualquier cosa que pudiera conseguir. Si necesitábamos una pluma, íbamos a conseguir una maldita pluma. ¿Qué tan difícil podía ser? Me pondría de rodillas si era necesario. Sonaba como algo remotamente posible si este piloto se parecía en algo al par de auxiliares que tenía delante. Por favor, vamos a hablar con él. Sé que atenderá razones, rogué. Los dos se miraron. Batty negó con la cabeza con los ojos muy abiertos, pero Nettie se animó. Iba a hacer todo lo posible por mí. En ese momento, no era consciente de hasta dónde llegaría esta persona por mí. Usted es el pasajero, y nuestro trabajo es hacer que su vuelo sea lo más agradable posible. Vamos a hablar con el piloto. La cabina está al otro lado de la primera clase. Sígame, señor. En realidad, no sé su nombre. Conozco todos los nombres de las personas que deberían estar a bordo, pero estoy en blanco con el suyo. Cooper, dije rápidamente. No me gusta mi nombre, Devin, así que siempre digo mi apellido. Me pareció oír un chirrido alegre de Nettie cuando asintió y volvió a tomarme la muñeca. No necesitaba que me guiaran, en todo caso, lo hizo por si acaso. Batty dejó escapar un suspiro frustrado y nos siguió. Mientras caminábamos, recordé lo aterrador que era estar en un avión lleno de muertos. Nettie era tan agradable que alivió un poco mis temores, hasta que tuve que enfrentarme a filas y filas de muertos. Cada persona mostraba signos claros de cómo había fallecido. Llevaban puesto aquello con lo que murieron, en lugar de con lo que fueron enterrados. Algunos usaban batas de hospital, otros ropa normal cubierta de sangre seca. El olor no era abrumador, pero era suficiente junto con la visión de ellos
para casi hacerme enfermar. Al pasar junto a cada persona, estaba mirando fijamente. Era como si quisieran algo, o despertando momentáneamente al ver indicios de la vida que ya no tenían. En unos momentos que me parecieron eternos, llegamos a un pequeño espacio vacío más allá de la primera clase. No sabía si todos los aviones estaban organizados de la misma manera. La puerta de la cabina se veía bien cerrada. Nettie se detuvo delante, sin tocar o hablar. Nos miró por encima del hombro, pareciendo un poco nervioso. No sé cómo reaccionará al ver a alguien vivo en el avión, así que intenta respirar lo menos posible, me indicó. Batty me empujó a un rincón y se puso delante mío intentando ocultarme de la vista. Sus acciones estaban haciendo que me arrepintiera de haber pedido hablar con el piloto. No obstante, ya era demasiado tarde. Nettie llamó a la puerta varias veces y pidió educadamente que el piloto saliera para hablar con ellos. Las plumas negras de Batty casi me tapaban la vista, mientras intentaba mantener la respiración lo más lenta posible. Cuando se abrió la puerta, casi me ahogo con mi propio miedo. Una enorme criatura, demasiado grande para caber en ese espacio, pero que de algún modo lo hacía, salió empujando la puerta. Todo su cuerpo era una masa negra hecha de plumas. 2 grandes manos con garras colgaban del costado de la criatura, mientras su cabeza llegaba hasta el techo desde donde miraba al nervioso Nettie. El rostro, que no era más que 2 brillantes ojos rojos, se clavó en él. «Señor, hola, siento molestarle en pleno vuelo, sin embargo...» Sus palabras fueron literalmente cortadas cuando ambas manos salieron disparadas para rodear la garganta del pobre Nettie. Esta ahogó una súplica que no fue escuchada por el piloto. El monstruo forzó su delgado cuerpo contra la pared mientras sus frágiles piernas pataleaban débilmente intentando liberarse. Jadeé y empecé a empujar hacia adelante solo para descubrir que Batty era mucho más fuerte que yo. Tenía que hacer algo antes de que Nettie muriera por mi error. Sus intentos de liberarse se ralentizaron a medida que su rostro palidecía. Incluso sus plumas se pusieron flácidas y empezaron a perder color a medida que le ahogaban la vida. Desesperado por la situación, miré a mi alrededor, intentando encontrar algo con lo que ayudar. Lo único que había en el pequeño espacio era un carro de bebidas polvoriento y olvidado. Conteniendo la respiración, me lancé por detrás de Batty para tomar una lata de refresco y la arrojé hacia el pasillo de primera clase. Cuando el monstruo giró la cabeza hacia el ruido, me acerqué sigilosamente por detrás y le quité una pluma. Él caminó hacia adelante, tratando de ver dónde había caído la lata de refresco, sin darse cuenta de que le acababa de arrancar justo lo que necesitábamos. En cuanto llegó a primera clase, Batty recogió al inerte Nettie y nos pegamos contra la pared todo lo que pudimos para que aquel ser pasara caminando sin ser molestado. El piloto regresó arrastrando los pies con paso lento. Una mano con garras llevaba atrás de sí a un pasajero, mientras volvía al interior de la cabina con el cadáver para hacer Dios sabe qué. Solté el aliento, sintiéndome mareado por el miedo. Batty nos arrastró rápidamente y no pude resistirme contra su fuerza. Nos metió a todos en un pequeño cuarto de baño, cerrando la puerta tras nosotros. Nettie estaba desplomado contra la pared, con la cabeza apoyada en el pecho. Me olvidé de todo menos de él durante unos instantes. No había espacio suficiente para recostarlo. Miré a Batty. El pánico superaba cualquier tipo de razonamiento. «Tenemos que sacarlo y hacerle reanimación cardiopulmonar. ¡Rápido!», dije con las manos temblorosas. Lo seguí revisando unos momentos más, temiendo por lo pálido que estaba. Un moretón oscuro le cubría todo el cuello a causa del ataque. Batty no parecía tan preocupada como yo, y pensé que no tenía corazón. «Dale unos minutos, se despertará. Mientras estemos en el cielo, no podemos morir», comentó, encogiéndose de hombros. Yo simplemente no podía creerle. Cada segundo que pasábamos sin intentar RCP me parecía un año perdido de vida. Cuando miré a Nettie de nuevo, habría jurado que su cara acababa de recuperar algo de color. Me dolía el pecho
y casi no podía aguantar más sorpresas, aunque fueran buenas. Entonces, observé cómo el auxiliar empezaba a recuperarse lentamente. Sus plumas iban tomando color y su moretón se desvanecía. Finalmente, jadeó mientras sus ojos se abrían. Tosiendo, miró a su alrededor intentando comprender dónde se encontraba. Mis manos volaron a sus mejillas para echarle un vistazo y ver si realmente estaba bien. Lo siento. ¿Podemos preguntar de nuevo?, dijo Nettie con la voz ronca. Después de literalmente morir, él seguía dispuesto a volver a pasar por todo eso por mi bien. Negué con la cabeza, aunque no hubiese logrado robar nada. Me negaba a dejarle morir por mi causa de nuevo. Le mostré la gran pluma negra que le había arrancado al piloto mientras estaba distraído. A Nettie se le iluminó la cara. Aún se estaba recuperando. En cualquier caso, estaba muy emocionado por el trofeo. «Eres genial», comentó con un tono ya menos ronco. Sentí que mi cara se ruborizaba un poco. Nunca nadie me había hecho un cumplido así. Al menos, nunca en un tono tan emocionado. Batty puso los ojos en blanco y dijo que iba a hacer la ronda para asegurarse de que el piloto no sospechara nada. Cuando se fue, quedamos sentados en el suelo del baño. Había que apretarle las largas piernas contra el pecho para que entraran las dos. Parecíamos dos niños pequeños. Siento que te hicieran daño. Solté, después de que el silencio se hiciera demasiado. No te preocupes. Tú eres el pasajero. Mi trabajo es ayudar. No me importa. Nettie era demasiado amable. Debía preocuparse más por su integridad. Pensar que lo estaban matando delante de mí era demasiado aterrador como para siquiera imaginarlo. Me alegré de tener la pluma porque no quería volver a ver algo así. ¿Cuál es el plan después de que te sientas mejor?, pregunté, mientras trataba de escuchar por encima, por si el monstruo volvía por su pluma. Hay una habitación que podemos usar en la parte trasera del avión para saltar hasta donde está Sogti. Él debería saber qué hacer. Ha sido auxiliar de vuelo durante más tiempo, creo, respondió Nettie, sonando mucho mejor que hace unos segundos. Al menos teníamos alguna idea de qué hacer a continuación. Le di unos minutos más hasta que yo me sentí lo suficientemente cómodo para dejarlo ponerse de pie. Necesitaba volver a enfrentarme a la multitud de pasajeros muertos en silencio. Se me erizó la piel al verlos a todos. Batty se reunió con nosotros y nos siguió hasta que llegamos a la parte trasera. Ahí atrás había más ruido. Nettie se detuvo frente a ella y una expresión de preocupación apareció en su rostro, normalmente sin emociones. «Te dejo a cargo por un rato», le dijo a su compañera en tono alegre. «Nunca había manejado todo el avión yo sola». Nettie le aseguró que lo haría bien hasta que él volviera. Incluso le dio otra estrella dorada y, curiosamente, eso la hizo sentirse mejor. Nos saludó débilmente con la mano mientras el auxiliar me guiaba al interior de la pequeña habitación para abandonar el avión. Realmente era muy pequeña, solo cabían un puñado de personas si fuese necesario. Una bombilla roja en lo alto le daba un aspecto algo tétrico. Todo el ruido a nuestro alrededor se apagó en cuanto cerró la puerta. Era tan silencioso que podía oír el funcionamiento de mi propio cuerpo. Nettie se acercó a lo único que había en la habitación, un libro en blanco empotrado en la pared. Con la pluma que le había dado, se clavó la punta en la palma de la mano. Con su propia sangre, escribió el nombre del avión al que quería que fuéramos. Sentí una extraña sensación bajo mis pies, como si estuviera de pie sobre un lecho de agua durante unos segundos. Cuando se calmó, mi guía sonrió y se dirigió hacia la puerta. Cuando la abrió, vi que no era absolutamente el mismo avión en el que habíamos empezado. Ni siquiera entendía cómo se podía llamar avión a este lugar. Debajo de nosotros, más allá de un balcón, había un gran salón de baile. Me quedé con la boca abierta por los exuberantes detalles y la brillante lámpara de araña gigante. Parecía un palacio. Sogti no está realmente al mando de un avión. Esto, más bien, es un dirigible, explicó Nettie mientras se dirigía hacia las escaleras. Me apuré a seguirlo, todavía intentando asimilar la nueva situación. No había pasajeros muertos como antes. La única persona que encontramos era un hombre que caminaba hacia el final de las escaleras. Nos saludó.
Sus largas y delgadas piernas recorrían una distancia bastante mayor que la nuestra. Nettie saltó unos pasos para lanzarse a los brazos del hombre mayor, claramente encantado de volver a verle. Dejó escapar alegres gorjeos mientras se le erizaban las plumas y aquella persona lo acariciaba paternalmente. De algún modo, aquella visión me produjo una extraña sensación. ¿Estaba celoso de que él pudiera acariciar las plumas de Nettie y yo no? No era eso. ¿Nettie? En el nombre de los cielos, ¿qué haces aquí? Han pasado años. Mira lo mucho que has crecido. Nettie debe haber heredado parte de su personalidad de Sogty. Las plumas del hombre eran más cortas y de un tono gris en lugar de plateado, y las patas de gallo ya aparecían en las comisuras de sus ojos cuando sonreía. Me detuve frente a ambos, rezando para que tuviera una respuesta sobre cómo podía volver a casa. ¿Has traído a un pasajero? Parece bastante animado y vivo, comentó Sogty. Sí, ese es el problema, respondí. Le costó un poco, mas entendió lo que quería decir. Sogty estaba tan sorprendido como Nettie al ver que yo estaba vivo. Me tomó el pulso varias veces para asegurarse. Se disculpó por meterse en mi espacio personal, con todo, no pudo evitarlo. Hacía mucho que no veía a alguien vivo. No desde aquel tipo y la chica que aparecieron por aquí hace tantos años, comenzó a decir, después de aceptar que yo respiraba. Mi corazón se aceleró, así que sí había visto a alguien vivo antes. Venir aquí fue una buena decisión. ¿Cómo volvieron a tierra?, cuestioné nervioso y emocionado. No lo hicieron. Se quedaron. Todas mis esperanzas fueron aplastadas en ese momento. Nettie siguió preguntando por mí. Pero, ¿hay alguna forma de mandarlo de regreso? Es lo que él quiere y es nuestro trabajo hacer felices a nuestros pasajeros. Chistó Nettie decidido en su misión. Sogty hizo una pausa para descansar. Su larga mano con garras rascó su barbilla. Pidió ver la pluma del piloto con la que habíamos llegado. Al mirarla, no pareció gustarle su aspecto. Finalmente decidió explicarnos la situación. Hay dos opciones, quedarse o saltar. La mayoría de estos aviones no tienen paracaídas, ni están a una altura adecuada para saltar con uno. Sin embargo, sí hay un avión al que ustedes dos pueden ir. No obstante, me preocupa su seguridad. Estaré bien, intervino Nettie, pero su mentor negó con la cabeza. Esta pluma funcionará únicamente para 2 viajes más. Es decir, que solo pueden ir hasta cierto punto. Para llegar al vuelo que él necesita, deben ir a otro avión que esté más cerca y luego saltar al que quieren. Sin embargo, para llegar al último, deberán entrar a un avión oscuro y luego al que tiene los paracaídas. No hay aviones más seguros lo suficientemente cerca para los saltos, y dudo que consigas otra pluma. Los ayudaría, pero mi piloto es aún más gruñón que el tuyo. Supongo que podrías volver a tu avión e intentar conseguir más. Yo intentaba entender lo que decía. Tendríamos que saltar o viajar entre aviones. No quería averiguar qué era un avión oscuro. Incluso Nettie parecía estresado. Por otra parte, tampoco podíamos volver a probar con el piloto. Tuve suerte la primera vez. Si podía evitarlo, no quería que Nettie saliera herido de nuevo. Pero, ¿qué era más peligroso? ¿Un avión oscuro o el piloto? No sabía que los aviones oscuros fuesen reales, confesó Nettie en voz baja. ¿Qué es un avión oscuro?, pregunté, tratando de averiguar el nuevo nivel del peligro. Sogty me miró como si intentara decidir si era digno de un secreto tan serio. Mi corazón no podía aguantar mucho más. Sus ojos plateados me estudiaron y Nettie empezó a sudar un poco por la silenciosa interacción. El hombre mayor finalmente asintió y me relajé un poco. Los pasajeros de estos aviones están muertos, eso se nota. Vuelan hasta que están listos para seguir adelante.
No puedo decirles a qué otra vida se dirigen los aviones. Si es que se dirigen a alguna. Los auxiliares hacen el viaje más agradable y los guían si es necesario. Mi avión, o mejor dicho, mi dirigible, está casi vacío porque la mayoría ya se ha ido. Un avión oscuro es el resultado de pasajeros que simplemente se sientan y se pudren hasta que no queda nada. Por desgracia, siempre tiene que haber un auxiliar de vuelo en el avión. Ellos también se pudren. Al menos se recuperan después de que el último pasajero se haya hecho polvo. Eso no sonaba nada bien. Nuestras opciones eran sombrías. Casi consideré volver a enfrentarme al piloto. No quería estar en un avión peor que en el que había empezado. Miré a Nettie para que habláramos de lo que podíamos hacer. Además de todo esto, no me gustaba la idea de que mi única salida fuera saltar de un avión. Ya sufría de miedo a las alturas. La gente muere haciendo paracaidismo, ¿verdad? ¿Qué tan segura era nuestra opción más segura? ¿Podríamos conseguir otra pluma sin que el piloto ataque? Interrogué. Tal vez. Tendríamos que esperar hasta el final del vuelo para que estuviera menos gruñón. A veces eso lleva 100 años, pero ya he visto un avión vaciarse antes. Mi cabeza daba vueltas. No podía durar 100 años aquí. Con estas opciones, entendía por qué los otros decidieron quedarse. Puede que simplemente no tuvieran elección, pero las matemáticas no cuadraban. ¿Desde cuándo existen los aviones? Nettie actuaba como si ya hubiera hecho vuelos de 100 años. Soghti se dio cuenta de mi confusión, pero fue Nettie quien habló. El tiempo funciona de otra manera por aquí. Pueden pasar 100 años, pero en tierra apenas han transcurrido 1 o 2 segundos. También recibimos pasajeros de todo tipo de épocas. Mis ojos se posaron en Nettie, que sonreía y asentía con la cabeza. ¿Cuántos años tenía? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Y cuántos años tenía Soghti? Es una buena observación. Los pilotos tienden a escuchar mejor después de un vuelo. Aunque tu pasajero no está muerto, probablemente sí lo estará cuando termine el tuyo. Me temo que tienes que arriesgarte con el piloto o con un avión oscuro. O quedarte como los demás, garantizó Soghti, encogiéndose de hombros. Maldita sea. Esto no estaba saliendo como esperaba. Apuesto a que el piloto se enojaría aún más esta segunda vez. Uno de los dos iba a morir, y yo no podía revivir como Nettie. La mejor idea parecía ser el avión oscuro. Después de todo, había estado cerca de los muertos antes y no me habían hecho daño. Diablos, ni siquiera parecía que pudieran moverse. Nos decidimos por el avión oscuro. Si se volvía demasiado peligroso, podríamos volver al dirigible de Soghti e intentar conseguir una pluma de su piloto. Una vez decidido todo, Soghti nos guió a través del enorme dirigible hasta otra sala desde la cual partir. Le pregunté por qué no podíamos utilizar la anterior por donde llegamos, y Nettie me explicó que había dos por motivos de seguridad. Una era para llegar y otra para salir. Al parecer, en algún momento alguien llegó mientras otra persona intentaba salir, y eso causó un lío lo suficientemente grande como para cambiar el sistema. Eso significaba que tendríamos que atravesar todo el vuelo oscuro para llegar a la sala de salida y saltar al siguiente. Nettie recibió una última palmada en la cabeza por parte de su padre antes de que nos pusiéramos en marcha. De alguna manera, sentí como si Soghti estuviera convencido de que no íbamos a lograrlo. Estaba orgulloso de Nettie por haber hecho su trabajo y al mismo tiempo lo lamentaba. Consideré la posibilidad de quedarme. No era como si tuviera muchas cosas en mi vida por las que arriesgar la de otra persona. Por otra parte, Nettie no moriría, aunque podría resultar herido. Yo era el único que tenía posibilidad de morir aquí arriba. Si lo hacía, terminaría de vuelta en el avión. Así que ambos resultados eran iguales. Bien podría intentar recuperar algo de mi vida si salía de esta. La puerta se cerró detrás de nosotros y mis niveles de estrés aumentaron. Nettie no mostraba lo asustado que estaba, aparte de su mano ligeramente temblorosa
mientras escribía nuestro próximo destino. La sensación de que el suelo se convertía en un líquido bajo mis pies iba y venía. No me atreví a abrir la puerta. Nettie me tomó de la mano y con la otra sujetó el pomo de la puerta, para enfrentarnos juntos a lo que hubiera del otro lado. Más vale que a Nettie le den un aumento gigante de sueldo por esto. La puerta se abrió y el olor me golpeó primero. Era uno tan fuerte que estuve a punto de desmayarme. Con los ojos llorosos avanzamos un poco. Mis zapatos se hundieron casi hasta los cordones en algo espeso y negro. Cada paso pesaba una vida, y Nettie tenía problemas con sus delgadas piernas. A nuestro alrededor, el avión estaba cubierto de manchas negras de moho. Todas las superficies se veían mugrientas. Este lugar ya estaba casi podrido. Pensando que deberíamos volver atrás, tiré de mi mano solo para que Nettie mirara por encima de su hombro y me dedicara una débil sonrisa. Era lo bastante fuerte como para seguir adelante, y eso me dio fuerzas para hacer lo mismo. Con nuestros dedos fuertemente entrelazados, atravesamos la puerta para empezar a recorrer el largo pasillo principal. El estado de los pasajeros superaba con creces todo lo que podía imaginar en mis peores pesadillas. Gemidos y chasquidos provenían de sus asientos mientras pasábamos lentamente. Intenté contener la respiración, tratando de no ser visto por estas criaturas. Algunos asientos estaban ocupados por esqueletos casi putrefactos, mientras que otros por cuerpos convertidos en un amasijo de mugre negra. Los ojos rojos se asomaban casi brillantes de entre las filas. Algunos levantaron las manos hacia nosotros, y el movimiento hizo que el exudado de podredumbre de sus cuerpos se deslizara por sus huesos ennegrecidos. Se me revolvió el estómago. No podría soportar atravesar un avión entero así. Justo cuando estábamos saliendo de la peor parte y llegando al espacio que separaba la primera clase del resto, una mano esponjosa se posó en mi brazo. Me sobresalté y ahogué un grito. Al mirar hacia abajo me encontré con unos ojos rojos que me miraban fijamente. Mi mente se quedó en blanco. En ese momento había visto lo que era realmente la muerte. Toda mi alma se ahogó en la miseria y en un oscuro dolor. Sentí que nunca me recuperaría. Inconsciente de mí mismo, abrí la boca para gritar. Nettie entró en acción amortiguando el sonido y arrastrándome hasta la pequeña zona de los asistentes. Me alejé de él, golpeándome contra la pared e intentando esconderme detrás del carrito de bebidas. Nettie me hablaba en susurros e intentaba hacerme callar mientras mi respiración se volvía tan agitada que veía las estrellas. No podía hacerlo. No podía estar ahí. Quería volver a casa, a mi coche de mierda y a mi trabajo sin futuro. Si no, prefería morir antes que quedarme en un avión como este. Justo antes de hundirme demasiado en ese horrible sentimiento y perderme por completo, Nettie me sacó de él. Una sensación de calor se apoderó de mi pecho, provocando que el pánico frenético empezara a desvanecerse. Mi respiración volvió a la normalidad y recuperé la vista. El asistente me pasó una mano por el pelo, susurrándome palabras alentadoras. Si no hubiera estado con él, no habría podido llegar tan lejos. Cuando me calmé un poco, me dedicó una sonrisa nerviosa, contento de ver que estaba un poco mejor. Un movimiento detrás de él me hizo abrir mucho los ojos y ahogar una advertencia tardía. Apenas logró girar la cabeza lo suficiente para ver a la figura oscura que entraba tambaleándose en la habitación detrás de él. Era negra como el resto del avión. Unos ojos rojos y brillantes nos miraban a través de unas plumas chorreantes. Las largas y delgadas piernas nos decían que era un auxiliar de vuelo, pero estaba casi completamente podrido. Nettie salió disparado para enfrentarse a la criatura mientras yo permanecía en el suelo, con el cuerpo temblando de miedo. En lugar de intentar alejarse de ella, Nettie se acercó unos pasos. «¿Seti? ¿Cómo terminaste aquí?», cuestionó con una vocecita angustiada que casi no pude oír. Al oír el ruido, la criatura apretó con un par de mandíbulas llenas de dientes puntiagudos los hombros de Nettie.
Aún así, él se negó a moverse. Mientras la cosa lo arañaba, él la rodeó con sus brazos. Luego hizo lo mismo que conmigo. Le habló a la criatura con una voz suave, tratando de calmarla. Por lo que parecía, se conocían desde hacía mucho tiempo. No esperaba que funcionara, sin embargo, poco a poco los ataques disminuyeron hasta que los brazos oscuros quedaron colgando flácidos a su lado. Al levantar la dentadura del hombro sangrante de Nettie, los ojos rojos lo miraron sin comprender. Era imposible saber qué sentía la criatura. ¡Vuelve! La voz era baja y tan ronca que sonaba como una inhalación. Era un viejo amigo de Nettie. Al parecer, Seti había recuperado la cordura, pero solo por unos instantes. El azafato podía estallar de nuevo en cualquier momento. Dando un último abrazo a su amigo, Nettie tomó mi mano una vez más. Pude ver lágrimas en sus ojos y no eran resultado de las heridas recibidas. Avanzamos hacia la siguiente parte del avión, desesperados por salir antes de que ocurriera algo más. Caminamos deprisa, con todos aquellos ojos mirándonos directamente. La mano de Nettie temblaba sobre la mía. Esa aplastante sensación de oscuridad estaba volviendo. Podía sentir cientos de miradas clavadas en mi espalda. Me entró un sudor frío por todo el cuerpo y mi respiración volvió a ser irregular. Se oyó un ruido y miré instintivamente en su dirección buscando la causa. Uno de los pasajeros se levantó. El cuerpo, en su mayor parte, permanecía unido. Estaba a unas filas de nosotros. Cuando se deslizó por el pasillo, esto provocó que los demás tuvieran la misma idea. Nuestro paso se aceleró hasta lo más rápido que podíamos caminar por el lodo del suelo. Seti nos seguía detrás, con sus ojos rojos brillantes y legibles. A pocas filas de la libertad, una mano se alargó para agarrar la mía. Intenté con todas mis fuerzas apartarla, pero no lo logré. Los ojos de Nettie se abrieron de par en par y un grito brotó de su garganta. Iba a ser arrastrado hacia el hervidero que se estaba formando. Volví a tirar, intentando liberarme cuando me salvó alguien que no esperaba. Seti alargó la mano y rompió el brazo que me sujetaba. Con la que le quedaba libre, se desgarró la cara, en largos cortes que sangraban libremente. La vista y el olor volvieron locas a aquellas criaturas. Era mi turno de salvar a Nettie. Gritó, tratando de llegar hasta su amigo. Levanté fácilmente al ligero auxiliar de vuelo y lo arrastré con un brazo alrededor de su cintura. Muchas formas oscuras se amontonaron sobre Seti, desgarrándolo aún más y mordiendo al pobre. Durante unos segundos pude ver su cara mirándonos. Pensé que había un atisbo de sonrisa entre tanta podredumbre. Estaba completamente cubierto por las criaturas que tiraban de él. Entonces, otros vinieron hacia nosotros. Entré en la pequeña habitación con Nettie y cerré de un portazo justo cuando los cuerpos se agolpaban al otro lado, intentando entrar. Por un segundo, Nettie intentó volver para salvar a Seti. Rápidamente lo detuve y le estreché en un fuerte abrazo intentando calmarlo, como él hizo conmigo. En aquella habitación en penumbra, sostuve su frágil cuerpo mientras escuchábamos a aquellas criaturas golpeando la puerta. Sus ojos se humedecieron y su cuerpo temblaba por el estrés. No pude ayudar a nadie, se lamentó entre sollozos. Me atreví a pasarle la mano por las plumas una vez más, antes de apoyar mi palma en su mejilla. Con los ojos plateados húmedos me miró, tan diferente de la persona que conocía antes. Quería culparme de todo, por obligarle a pasar por todo esto. Respiré hondo para tranquilizarme y negué con la cabeza. Tú me ayudaste, ya casi llegamos. Podemos hacerlo, sé que podemos. Cuando llegue a casa, volverás con ayuda y salvarás a Seti, ¿de acuerdo? Una fina sonrisa apareció ante mis palabras. Hasta que pudiera volver a este avión con ayuda, Seti iba a ser destrozado una y otra vez. Después de todo, no podía morir. Ese hecho era casi demasiado para digerirlo. Teníamos que irnos para que Nettie pudiera concentrarse en salvar a otra persona. Parecía más tranquilo, incluso con el ruido de los pasajeros detrás de nosotros. Moviendo la cabeza hacia abajo, me indicó en silencio que quería una palmada más en la cabeza antes de continuar, como hizo Sogti con él antes de dejar el dirigible. Le acaricié las plumas en una suave palmada para darnos buena suerte.
Se acercó al libro que había dentro de la pared y escribió la ubicación del próximo, y con suerte, último avión. Los sonidos se desvanecieron cuando saltamos al vuelo, que debería tener una forma de llevarme de vuelta a la tierra de los vivos. Con mi mano fuertemente agarrada a la suya, vi cómo la pluma del piloto se desvanecía en el polvo. ¿Cómo vas a volver?, pregunté, sorprendido de no haberlo pensado antes. Le pediré una pluma al piloto de aquí, después de mandarte a casa. Ya no habrá tanta prisa por una, me contestó con una voz que ya no era tan alegre como antes. Se me hizo un nudo en el estómago. Aquello podía tardar una eternidad, y no sabíamos a qué nos enfrentaríamos en este avión. ¿Sería igual que el oscuro vuelo en el que estuvimos antes? No me atreví a mencionar nada de esto. Me limité a dejar que me sacara de la habitación y nos dirigiera por un avión muy ruidoso y poco iluminado. No podía ni siquiera oír mis propios pensamientos por el rugido de los motores. Estábamos en un avión militar. Se trataba de uno pequeño, con 6 hombres atados a sus asientos, vestidos con el equipo completo. Tenían la cabeza gacha y los ojos cerrados. Vi una compuerta de acero cerrada y mi interior dio un vuelco pensando que pronto tendría que saltar por ahí. Antes de que Nettie hiciera nada, sacó su pequeño bloc de notas de antes. Escribió algo rápidamente en un trozo de papel, lo dobló por la mitad y lo selló con una pegatina de una estrella dorada. Fui a tomar la nota. No obstante, la metió en el bolsillo de mi pantalón, indicando que era para más tarde. Me alegré de que aquel uniforme de trabajo tuviera bolsillos con cremallera, pues de lo contrario, correría el riesgo de perder la nota. Luego se acercó al final de los asientos buscando lo que necesitábamos. No creí que fuera tan fácil. Tomó sin problemas algo que me pareció una mochila. Como si lo hubiera practicado, Nettie me ayudó a ponerme el paracaídas. No quería arriesgarse a hablar y despertar a los hombres, así que sujetó notas sobre cómo usar el paracaídas y cuándo abrirlo, y me las fue dando para que las leyera, cosa que hice con mucha dificultad por la poca iluminación. Yo estaba muerto de miedo. Al menos, si fallecía en el salto, podría volver a ver a Nettie. No estaba en absoluto listo para saltar, pero nos obligaron a hacerlo. Uno de los hombres levantó la cabeza. Los ojos rojos se posaron en nosotros. Esperaba que no fueran los mismos que en el avión oscuro, pero me equivoqué. Este avión no mostraba signos de putrefacción, pero los hombres sí. Otros 2 levantaron la cabeza y Nettie me empujó hacia la compuerta. Lo tomaron del brazo y los 2 que no estaban sujetos lo alcanzaron. Miré a mi alrededor en busca de un arma y cogí lo que parecía un rifle de un soldado que aún dormía. Lo utilicé como bate de béisbol en el reducido espacio. El arma estaba oxidada y no servía para nada más. Nos liberamos. Mi mente era incapaz de seguir el ritmo de todo lo que ocurría. Una ráfaga de aire llegó cuando Nettie consiguió abrir la puerta, justo cuando unos dedos le rodearon el cuello por detrás. Luchó contra las manos que lo ahorcaban. Me agarró de la parte delantera de la camisa y con una fuerza que no sabía que tenía, me empujó dirigiéndome hacia la salida. Grité cuando lo único que me mantenía en el avión era el agarre de Nettie. Me aferré a su brazo, rogándole que me permitiera volver a entrar. Los soldados le desgarraban las plumas y la piel expuesta. Profundos cortes aparecieron en sus plumas rotas y sin embargo, Nettie sonreía para mí. No podía dejarlo atrás. Pasaría lo mismo que con Seti. Lo superarían y lo matarían una y otra vez. Mis súplicas fueron completamente ignoradas. Con una última sonrisa brillante, Nettie me dejó caer del avión. No recuerdo la caída, ni haber tirado de la cuerda para abrir el paracaídas. El primer recuerdo después de saltar del avión, mientras me aferraba a mi amigo, fue despertarme en un hospital, en un país completamente diferente. Llevaba un mes desaparecido. Me encontraron en Escocia, colgando de un paracaídas enredado en un árbol. Había funcionado mal y no se abrió por completo. Todo el mundo pensó que estaba vivo de milagro. Nadie sabía cómo había entrado en el país ni que había saltado de un avión. Y como no podía dar ninguna respuesta coherente, teniendo en cuenta los daños, la gente creía que no recordaba lo ocurrido por el intenso trauma. Al ser mis padres económicamente acomodados, no ricos, pero les iba bien,
La policía pensó que me habían secuestrado para pedir un rescate. El por qué me llevaron al otro lado del mar y me tiraron de un avión era algo que nunca entenderían. Nunca tuve una buena relación con mis padres por diferencias de ideas. Con todo eso, mi madre viajó para ayudarme a volver a casa. Volar en avión tan poco tiempo después de lo sucedido me resultaba demasiado extraño. También fue una experiencia nueva, teniendo en cuenta que hice el viaje en una silla de ruedas. La caída que debería haberme matado me desfiguró la cara y me arrancó la pierna izquierda por debajo de la rodilla. Podía estar muerto, así que no me disgusté tanto como pensaba. Por suerte conservaron las pertenencias que llevaba encima, incluida una pequeña nota sellada con una pegatina dorada que demostraba que todo era real. En una caligrafía pulcra había una hora, fecha y lugar, fijados un año después de que saliera del hospital. Durante ese año volví a ponerme en pie, por así decirlo. Me costó adaptarme a la pierna ortopédica que me pusieron. Algunos días todavía sentía el dolor fantasma del miembro que faltaba y también necesitaba ir a clases de logopedia. Me había desgarrado el labio y quedé con muchas cicatrices. Hablar sin cesar era casi más difícil que volver a andar, o quizá todo estaba en mi cabeza. También aprendí a conducir con mi nuevo pie postizo, pero no lo hacía muy a menudo. A medida que se acercaba la reunión, empecé a arrepentirme de no haberme operado la cara. Mientras conducía hacia el aeropuerto, no dejaba de tocarme el labio desgarrado, preguntándome si la persona con la que iba a reunirme se daría la vuelta y se marcharía, después de ver el aspecto que tenía ahora. Esperé ansioso dentro del aeropuerto que indicaba la pequeña nota. Había leído esas palabras cientos de veces a lo largo del año, y sin embargo las seguía comprobando 3 veces por minuto para asegurarme de que estaba en el lugar correcto. Al levantar la vista del desgastado trozo de papel, divisé a alguien a quien pensé que nunca volvería a ver. Su rostro se iluminó cuando nuestras miradas se cruzaron. Desde el otro lado de la habitación salió corriendo hacia mí, agachándose entre la gente y con una bolsa de viaje golpeándole la espalda. ¡Sabía que estabas vivo!, gritó emocionado. Lo abracé con gusto, casi sin creerme que estuviera viendo a Nettie en el suelo. Parecía más humano que antes. Tenía el pelo tan rubio que era prácticamente blanco. Era esponjoso y peinado, como si hubiera salido de los años 80. Le sentaba muy bien. Sus ojos gris plateado brillaban y su cara estaba sonrojada, mostrando pecas en sus mejillas. Me alegra verte, tanto que podría besarte. Las palabras se me escaparon y me arrepentí antes incluso de terminar de hablar. No me importaría, respondió Nettie con una pequeña carcajada. Cuando se dio cuenta de lo que había aceptado, un grito ahogado salió de su garganta y me pareció ver cómo su alma abandonaba su cuerpo. Con la cara aún más sonrojada por la vergüenza, se le veía mortificado para explicarse. No hacía falta. Agachándome, hice exactamente lo que sentencié. Un chirrido de sorpresa salió de él y su cabello se erizó como plumas durante medio segundo. Lo siento, no debí. Yo también empecé a sentirme un poco avergonzado. No pasa nada. Es que yo nunca... Empezó a negar con la cabeza. Ambos oímos un silbido de la multitud. Mucha gente se detuvo para echar un vistazo a nuestra escena. Parecíamos una pareja separada desde hacía mucho tiempo que se reencontraba al fin. Eso nos hizo reír a los dos y alivió la tensión. ¿Qué haces aquí? Quiero decir, en el suelo y... ¿Estás bien? Nettie asintió apartándose, aún manteniendo mis manos entre las suyas. Tardé un poco, pero conseguí escapar y volver a mi propio avión. Cuando los superiores se enteraron de lo ocurrido, amenazaron con despedirme. Nunca había tomado vacaciones y tenía tantas acumuladas que decidí hacerlo antes de que tomaran una decisión. También pudimos salvar a Seti. Que los pasajeros ataquen a un auxiliar es imperdonable, así que lo sacaron del avión. Se está recuperando con Batty. Eso era mucho que asimilar. Si al final era despedido, entonces ¿qué pasaría? Al menos algo bueno salió de todo esto.
Podríamos pasar este tiempo juntos hasta que terminaran sus semanas de vacaciones, y el pobre Seti se está recuperando de aquel horrible avión. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿3 semanas? ¿4 semanas? Pregunté. 30 años. Su respuesta casi hizo que me atragantara. ¿Cuánto tiempo llevaba Nettie volando para acumular tanto tiempo? Era una pregunta de la que no creía querer saber la respuesta. Trabajaré como auxiliar de vuelo aquí, solo a tiempo parcial, aunque algo es algo. Acabo de aterrizar, así que necesito encontrar un lugar donde quedarme mientras estoy en tierra. Tengo algo de dinero, no mucho, lo suficiente hasta que empiece a trabajar de nuevo. ¿Te gustaría quedarte conmigo? Cuestioné sin pensarlo 2 veces. Sus ojos se iluminaron aún más, y su cara se sonrojó hasta la punta de las orejas. Entendí que esperaba que se lo propusiera, pero no se atrevía a pedírmelo. Con la sonrisa más bonita del mundo, me apretó las manos con más fuerza. Eso sería... Por un segundo se quedó sin palabras. ¿Estupendo? Terminé su frase. Su risa era el mejor sonido del mundo. Mientras salimos le conté cómo había sido el año que habíamos pasado separados. Se me pasó por la cabeza la idea de que se había tomado 30 años, porque ese era el tiempo que me quedaba en la tierra. Después podríamos volver a estar juntos en su avión si no lo despedían. Dudaba que lo dejaran marcharse. Al fin y al cabo, hizo todo lo que pudo por un pasajero. Me preguntaba qué pasaría conmigo después de mi muerte. ¿Me pudriría como los demás? Sabía que pasara lo que pasara, ya no iría a ninguna parte en mi vida o en mi muerte sin Nettie a mi lado. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, un comentario y compártelo con tus amigos. Me ayudaría muchísimo que lo hagas. Recuerda que puedes encontrarme en tu plataforma de podcast favorita. Solo tienes que buscar La Cripta en tu móvil. Los enlaces a las distintas redes están en la descripción. Puedes enviar memes, dibujos, fanarts, etc., los cuales se colocarán en los créditos de los videos. También quiero agradecer a las personas que dejan reconocimientos en los videos y directos a través de los superchats y supergracias. Quiero agradecer el apoyo de los miembros del canal por estar dando tanto cariño mes con mes. Por último, me gustaría hacer una mención especial a los miembros de nivel nigromante de este canal: Game Dani, Javi A, Profe Flor, Scar Gómez Juan, Chanat Camarillo, Ezequiel da Silva, Lauti Videla, Rocío Camarillo. Gracias a ustedes, mis esclavos tendrán un mes más de vida. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.